Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la figura de uno de los empresarios más, bueno, más enigmáticos y a la vez exitosos del mundo, Amancio Ortega, el fundador de Inditex, de Zara. Exacto. Tenemos aquí extractos de una biografía que profundiza bastante en su vida, en cómo levantó este imperio. Es el libro Amancio Ortega, de cero a Zara, de Xavier Reblanco y Jesús Salgado. Unas fuentes interesantes, sí. Y el objetivo de este análisis es intentar desentrañar cómo un hombre que empezó, casi de la nada, como repartidor, pudo llegar a construir este gigante textil global. Y además, manteniéndose casi invisible durante décadas. Ya ves. Vamos a ver los inicios, la fórmula del éxito, también las polémicas, claro, y el legado que deja. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y para empezar, algo que siempre me ha llamado la atención, ¿cómo es posible que nadie le pusiera cara hasta 1999? Es increíble, ¿verdad? La anécdota de la princha foto robada es buenísima. Cuentan que estaba desayunando tranquilamente cerca del Club Financiero, en A Coruña. Sí, sí. Y un fotógrafo, Víctor Echave, recibió un chivatazo. Fue allí con unos amigos que sí conocían a Ortega para asegurarse de que era él. Ajá. Y acabó haciendo las fotos con un teleobjetivo enorme, disimulando. Le avisaron de que Ortega se iba. Y fíjate, aunque nadie le seguía, el fotógrafo echó a correr casi 1 kilómetro por si acaso. Qué historia. Y lo único que lamentó, según dicen, fue no haberle pillado mordiendo un churro en la foto. Es que esa es la gran paradoja, ¿no? Tienes un imperio con tiendas en las calles más caras del mundo. Una marca conocidísima. Conocida por todos. Pero levantado desde una discreción personal casi absoluta. Para entender el fenómeno Inditex, no vale solo con saber el qué, Zara, Bershka, Massimo Dutti. Hay que rascar en el cómo y el por qué Amancio Ortega consiguió esto. Y manteniendo ese secretismo tanto tiempo. Totalmente de acuerdo. Pues vayamos a esos orígenes humildes que mencionas. Las fuentes hablan de su paso por la camisería Gala. Sí. Y luego por La Maja, que era una tienda bastante conocida en A Coruña. Y fue allí, trabajando de encargado, donde conoció a Rosalía Mera, Rosy, su primera mujer, y donde tuvo una intuición clave. Ahí está el germen de todo. Vio que las clientas se fijaban mucho en un modelo concreto de bata de casa. Ajá. Y de ahí le viene la idea que lo cambia todo. Pensar al revés que los demás. O sea, adaptar los costes de producción al precio que la clienta está dispuesta a pagar. No al revés. Pura filosofía Zara desde el minuto cero. Exacto. Es la filosofía Zara original. Y con eso en mente, monta Goa Confecciones. Sus iniciales, Amancio Ortega Gaona, pero al revés. Y con un capital inicial mínimo, unas 5.000 pesetas de la época. 5.000 pesetas. Y los primeros productos, cuentan, fueron arrullos para bebés y sobre todo unas famosas batas de casa de Boatiné, rosas. Las batas rosas, míticas. Hay una anécdota que refleja un poco el ambiente de la época. Cuentan que al llevar unas batas a La Maja, el primo del dueño, como con desprecio, se las tiró al suelo. Uf, sí, lo mencionan. Pero bueno, Ortega ya no estaba solo en esto. Tenía a su hermano Antonio, que parece que fue una figura clave. Sí, dicen que tenía visión y aportó dinero al principio, aunque era más cauto que Amancio. Eso es. Y también a Rosalía Mera, claro. Y a Primitiva Renedo, la mujer de Antonio. Ellas fueron las que dieron las primeras puntadas, literalmente. El equipo familiar inicial. Por cierto, un detalle curioso. Su hermano Antonio se estableció en Valoria la Buena, en Valladolid, y parece que Amancio sigue visitando ese pueblo. Sí, mantienen el vínculo. Bueno, pues tras 12 años fabricando para otros, vendiendo a tiendas de terceros, llega el salto decisivo. 1975. Abrir la primera tienda Zara en A Coruña. Exacto. Es el paso lógico para alguien que, como él, estaba obsesionado con el control. Quería controlar todo el proceso. Todo, diseño, fabricación. Todo. Diseño, fabricación, distribución y la venta final al público. Claro, así se quedaba con más margen, obviamente. Pero sobre todo le daba un poder absoluto sobre los precios, las colecciones, las promociones, algo imposible si vendes a través de mayoristas o tiendas que no son tuyas. Entiendo. Es lo que hoy llamamos control vertical, ¿no? Dueños de toda la cadena, justo. Y ahí es donde empieza a cocinarse de verdad lo que luego se llamó el milagro Inditex. Vale, pues vamos a desgranar esa receta, porque suena a algo más que simplemente tener suerte. Nada de suerte. Pura estrategia y ejecución.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La primera clave, y la más rompedora en su momento, fue la moda rápida. El famoso fast fashion. Eso es, aplicar el concepto industrial del just in time, producir solo lo necesario justo a tiempo para venderlo, pero aplicado al mundo de la moda. La idea era ofrecer tendencias, lo que se veía en las pasarelas, pero a precios asequibles. Y sobre todo, hacerlo rapidísimo. ¿Y cómo conseguían saber qué se llevaba tan rápido? Pues ahí entraban los ojeadores, gente que se dedicaba a recorrer tiendas de la competencia, ir a desfiles y sobre todo observar la calle. Captaban tendencias al instante, y la capacidad de respuesta de Zara era brutal. Podían tener una tendencia detectada en las tiendas en solo 2 semanas. 2 semanas. Eso en el mundo de la moda es casi instantáneo. Me imagino que para lograr eso, el control vertical del que hablabas antes era imprescindible. Fundamental. Es que Zara fue pionera en controlar todo el ciclo, mientras sus competidores como Gap o H&M en aquellos años dependían mucho más de proveedores externos, de ciclos de producción mucho más largos. Claro. Y para ese control necesitas una logística y una tecnología impecables. Hablamos de centros logísticos enormes, muy automatizados como el primero en Arteixo, y luego el de Zaragoza, que es gigantesco. ¿Y la distribución? Mundial. En 24 o 48 horas podían tener prendas en cualquier tienda del mundo. Y usaron la tecnología desde muy pronto para reducir costes y tiempos. Las fuentes mencionan hasta una pistola para etiquetar rápido, la Cobie, que la inventaron ellos mismos. ¿Una pistola para poner precios? Sí, permitía cambiar precios casi al momento, como si fuera un videojuego. O los kilómetros de raíles automatizados en el polígono de Sabón para mover millones de prendas colgadas. Una pasada. Vale, o sea, velocidad, control total, logística, tecnología. ¿Qué más? Hay algo que me choca mucho, lo de la publicidad cero. ¿Cómo construyes una marca global sin poner anuncios en la tele o en revistas? Es otra de las cosas en las que rompieron moldes. Para ellos, la tienda es la mejor publicidad. Por eso buscan siempre las mejores ubicaciones, las calles más comerciales y caras. Ya. El diseño de las tiendas es muy cuidado, minimalista, y lo renuevan cada pocos años. Los escaparates son su gran vehículo de imagen. Y ojo, muy importante, el personal de tienda. ¿En qué sentido? No solo venden, actúan como antenas. Recogen información constante sobre qué gusta, qué no gusta, qué pide la gente, qué tallas faltan, y esa información vuelve directa a los equipos de diseño en Arteixo. Es un flujo constante. O sea que la tienda funciona como una especie de laboratorio de tendencias en tiempo real. Fascinante. Y supongo que eso también influye en cómo organizan la producción, ¿no? Claro, totalmente conectado. Producen de forma muy flexible. A diferencia del resto del sector, que solía fabricar gran parte de la colección antes de empezar la temporada, igual un 50% o más, Sí. se vendía en las tiendas. ¿Y cómo lo hacían? ¿Fabricaban todo ellos? No, ahí está la clave de la flexibilidad. Externalizaban la producción de básicos, las prendas que no cambian tanto, como vaqueros, camisetas lisas, y concentraban su producción propia, la más rápida y cercana geográficamente, en Galicia y Portugal sobre todo, para las prendas de moda pura, las tendencias que cambian cada 2 por 3. Estamos dibujando un modelo de negocio muy particular, muy pensado. Pero, ¿y el hombre detrás de todo esto? Las fuentes lo pintan como alguien tremendamente reservado. Muchísimo. Una persona de pocos amigos, dicen pocos y muy leales. Muy desconfiado con las amistades nuevas que pudieron surgir ya con el éxito. Y de gustos sencillos, ¿no? Sí. Adoraba, y supongo que adorará, los huevos fritos con patatas. Los comía en el comedor de la empresa o en su pazo, el pazo de Anceis. Un adicto al trabajo, ¿eh? De llegar el primero a irse el último. Muy pragmático. Hay una anécdota muy buena que cuentan las fuentes. La de... La de una persona que presumía delante de él de conocerle muy bien, sin tener ni idea de que estaba hablando con el propio Amancio Ortega. Buenísima. Es que esa discreción choca frontalmente con la exposición mediática de otros multimillonarios. Totalmente. Y en el plano personal, ¿qué nos cuentan estas fuentes? Bueno, detallan su primer matrimonio con Rosalía Mera, que fue cofundadora y también llegó a ser, por méritos propios, la mujer más rica de España según Forbes. Sí. Se divorciaron y las palabras que citan los autores de ella sobre el amor como una trampa son bastante duras, la verdad. Ya. Después se casó con Flora Pérez Marcote, que había empezado trabajando en una tienda, y es la madre de su hija Marta. La familia, en general,
Siempre ha sido un pilar fundamental, tanto en lo personal como en la empresa. Sí, en las fuentes mencionan mucho a sus hermanos, Antonio y Josefa, a su cuñada Primitiva, a sobrinos como Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que fue director general. Cuentan que las muertes de su hermano Antonio en el 87 y de su madre Josefa en 2001 le afectaron muchísimo. ¿Normal? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y claro, luego está la figura de Marta Ortega, su hija. Conocida por su afición a la hípica, le construyó el centro hípico Casas Novas, sus estudios y cómo poco a poco ha ido ganando presencia hasta ser hoy la presidenta no ejecutiva del grupo. Volviendo un poco a la expansión de la empresa, ha sido imparable. Tiendas en decenas de países, en las mejores calles de Tokio, Nueva York, París. Pero no solo con Zara. Claro, eso fue una jugada maestra, ¿no? Diversificar. Totalmente. Crear otras cadenas para llegar a otros públicos y cubrir más mercado. Zara sigue siendo el buque insignia, ¿eh? Más del 60% de la facturación viene de ahí. Pero crearon Pull&Bear, más juvenil, Massimo Dutti para un público más formal o casual elegante, Bershka para los más jóvenes, Stradivarius, Oysho para lencería y deporte, Zara Home para cosas de casa y Uterque, que era la gama más alta, aunque luego le integraron dentro de Massimo Dutti. Cada una buscando su nicho. Una estructura compleja. Y entonces llega un momento clave que mencionan mucho las fuentes. La salida a bolsa, en 2001. Dicen que el objetivo principal era asegurar la continuidad de la empresa, ¿no? Que Inditex no dependiera solo de él. Ese fue el argumento oficial y seguramente el principal. Garantizar la sucesión, la profesionalización, que la empresa pudiera seguir sin el fundador al timón algún día. Sacaron a bolsa algo más de un cuarto de la compañía, un 26,09%. ¿Y el precio? Salió a 14,70 euros por acción. Eso valoró Inditex en más de 1,5 billones de las antiguas pesetas. Una cifra astronómica para la época. Una barbaridad. Ortega ingresó una cantidad enorme, unos 179.000 millones de pesetas. Pero lo importante, y esto lo recalcan, es que mantuvo un control férreo, más del 61% de las acciones. Y se aseguró de que la familia más cercana, Rosalía, sus hijas Sandra y Marta, su hermana Josefa, su cuñada Primitiva, su sobrina Dolores. exacto, y directivos clave como José María Castellano, el CEO histórico, o su sobrino político Rodríguez Cebrián, recibieran paquetes de acciones muy importantes. Era una forma de blindar el control y también de premiar lealtades. Un dato curioso que apuntan las fuentes. Apenas hubo demanda de acciones entre los empleados de las tiendas. Sí, llama la atención. El impacto de la salida a bolsa fue brutal, claro. Ortega se convirtió oficialmente, de la noche a la mañana, en la mayor fortuna de la bolsa española. E Inditex entró directa al IBEX 35. Pero la bolsa, bueno, no es siempre un camino fácil, ¿no? No, desde luego que no. Las fuentes relatan episodios de volatilidad. Mencionan caídas fuertes como un viernes negro en marzo de 2003 y otra caída importante en septiembre de ese mismo año. ¿Y por qué? ¿Malos resultados? A veces era porque los resultados no cumplían las expectativas altísimas que tenía el mercado. Otras veces, por ejemplo, por la venta de acciones de algún directivo importante, como la de Rodríguez Cebrián, que parece que molestó bastante a Ortega. Incluso mencionan el llamado efecto pintalabios. El efecto pintalabios. Sí, esa teoría económica que dice que en tiempos de crisis la gente no puede comprar cosas caras, pero se da pequeños caprichos más asequibles, como ropa barata o cosméticos. Pero vamos, que no siempre funciona o no es suficiente. Citan también la inquietud de Rosalía Mera sobre cómo la bolsa se mueve por intereses ajenos, a veces sin relación directa con cómo va el negocio realmente. Entendido. Pero claro, el éxito financiero, la expansión global, no lo es todo. Las fuentes también dedican una parte importante a analizar lo que llaman los talones de Aquiles de Inditex, las controversias. Sí, es una parte delicada. Y aquí aparece una figura curiosa que mencionan, el padre Jorge López Neira. Sí, el padre Neira tuvo un papel importante en los inicios allá en Galicia. Organizó cooperativas textiles en aldeas para intentar canalizar toda esa producción que estaba muy dispersa, muy atomizada. Para darle una estructura, ¿no? Eso. Él mismo reconoció, según citan los autores, haber tenido que actuar como putas. Son palabras textuales que recogen con los bancos para conseguir financiación para esas cooperativas. Su objetivo era sacar a la gente de la pobreza rural. Pero claro, esto también destapa una realidad más compleja, ¿no? La dependencia de Inditex de lo que se suele llamar economía sumergida.
Exacto. Trabajo no declarado o en condiciones muy precarias. Las fuentes hablan de cientos de pequeños talleres externos solo en España y Portugal que trabajaban para Inditex al principio. Y las condiciones que describen, pues, son duras. Jornadas muy largas, precios por prenda muy ajustados. Hablan directamente de acusaciones de trabajo de negrero. Sí, mencionan estudios de la época que señalaban un porcentaje muy alto de empleo irregular en toda esa industria auxiliar gallega que cosía para Inditex. Es la cara B de ese modelo de precios bajos y respuesta ultrarrápida. ¿Y los sindicatos? ¿Qué decían? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pues citan a Manuel Patiño, de Comisiones Obreras, que mostraba una postura bastante pragmática. Por un lado, admiración por la capacidad de Ortega de crear empleo en una zona que lo necesitaba, pero por otro, reconociendo los salarios bajos y la necesidad de regularizar la situación, exigiendo el famoso TC2, el comprobante de alta en la Seguridad Social. ¿Y cómo lo justificaban? Bueno, en parte el argumento era que era mejor tener ese empleo, aunque fuera precario, que deslocalizar toda la producción a países con costes aún más bajos, como se temía que pasara con Portugal en aquel momento. Era una situación compleja. Aún así, los escándalos han existido y han salpicado a la compañía. Se mencionan casos de talleres ilegales con trabajadores inmigrantes en situación irregular. Sí, tanto en Galicia, en Teo, como en Cataluña, en Badalona. Talleres donde se encontraron etiquetas de Inditex, ¿Y la respuesta de Inditex cuál era? la habitual. Según los textos, negar la relación directa con ese taller ilegal en concreto o, si se demostraban las irregularidades, cortar inmediatamente la relación con el proveedor que les había subcontratado. También ha habido conflictos laborales dentro de la propia Inditex, ¿eh? Sí, mencionan una sentencia en Sevilla por obligar a trabajar en festivos y un conflicto sindical en Suecia por horas extra impagadas. Y más allá de lo estrictamente laboral, están los litigios judiciales. El más persistente, según parece, es el caso de José María Vecino, ¿Quién es? un empresario gallego con el que Inditex lleva años y años pleiteando por unos terrenos muy importantes en el polígono de Sabón, donde está la sede central. Ha habido denuncias cruzadas, querellas contra jueces, contra directivos de Inditex como Antonio Abril Abadín. ¿Y cómo lo ve Inditex? La compañía siempre ha considerado las denuncias infundadas y, de hecho, las fuentes señalan que no reservan dinero en sus cuentas para posibles indemnizaciones por este caso. Confían en ganar. Y luego está el pan de cada día en el mundo de la moda, los conflictos por propiedad industrial e intelectual. Uf, sí. Copias, marcas que se parecen demasiado. Mencionan problemas con la marca Zara en México, Japón, Perú, con dominios de Internet como zara.it en Italia, incluso un pleito con la NBA por una marca de ropa deportiva llamada NNB. Es un riesgo constante cuando tu modelo se basa, en parte, en adaptar muy rápido tendencias que ponen otros. A nivel internacional también ha habido sustos, ¿no? Sí, algunos. Citan una investigación en Portugal, allá por 1996, por supuesto narcotráfico y blanqueo de dinero. Luego fue negada por los servicios secretos portugueses y se atribuyó una especie de guerra sucia del sector textil luso contra Inditex. Vaya. En México, en 2003, otra investigación por supuestamente falsear el origen de la ropa, decir que era española cuando venía de Asia, para pagar menos aranceles. Incluso un incidente más cultural, digamos, en Israel. Sí, por incluir precios y banderas de países árabes en las etiquetas de la ropa vendida allí, provocó protestas del lobby judío y tuvieron que rectificar. Pequeños fuegos, o no tan pequeños, que surgen cuando eres tan global. Vale. Mirando ya hacia el legado y el futuro, hay que hablar de la Fundación Amancio Ortega Gaona, ¿verdad? La creó en 2001. Sí, es una pieza importante. Y tiene una doble función muy clara según explican las fuentes. Por un lado, la función social. Proyectos importantes en educación, como la donación masiva de equipos informáticos a colegios gallegos, y también en cultura. ¿Y la otra función cuál es? La otra es, quizás menos visible pero estratégicamente crucial, asegurar el control de Inditex después de la muerte del fundador. ¿Cómo? La fundación controlará una parte de Gartler, que es la sociedad instrumental a través de la cual Ortega tiene sus acciones de Inditex. Esa participación le dará a la fundación la mayoría de votos en la junta de accionistas, aunque los derechos económicos, el dinero, irá a los herederos. Es una jugada para mantener el control familiar a largo plazo. Inteligente. ¿Y en la gestión del día a día? Tras la salida del histórico CEO José María Castellano, la figura clave durante muchos años fue Pablo Isla. Lo nombraron presidente en 2011. Sí,
y las fuentes lo pintan como el sucesor ideal a ojos de Ortega, precisamente por compartir su estilo. Mucha discreción, mucho trabajo y un conocimiento profundo del negocio desde dentro. No era alguien ajeno que llegaba de fuera. Y finalmente, como parte de esa estrategia de consolidación de imagen, sobre todo después de salir a bolsa, Inditex empezó a poner más énfasis en la responsabilidad social corporativa, ¿no? Claro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Era un paso lógico y necesario. Crearon un Consejo Social en 2002, se adhirieron al Pacto Mundial de la ONU. Dicen que fueron la primera empresa española en hacerlo. Empezaron a colaborar más visiblemente con ONGs como Fe y Alegría o Codespa. Son movimientos esperables en una multinacional de ese tamaño en el siglo XXI, para cuidar su reputación. Bien, pues hagamos un pequeño balance. Hemos recorrido el viaje de Amancio Ortega desde sus inicios humildes hasta la cima del mundo empresarial. Hemos analizado la fórmula de Zara, esa mezcla tan particular de velocidad, control casi absoluto y adaptación constante al mercado. Sí. Hemos visto cómo se expandió por todo el mundo manteniendo un secretismo personal casi total. Y hemos tocado también la compleja red familiar y empresarial, pero sin olvidar las sombras. Esas controversias laborales y legales que, según estas fuentes, han acompañado al modelo. Eso es. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La historia de Inditex es sin duda un caso de estudio impresionante, sobre visión empresarial, ejecución implacable, pero estas fuentes también nos obligan a preguntarnos por el coste real de ese éxito. Exacto. Es que no se puede negar el impacto brutal que ha tenido Inditex. Ha cambiado la forma en que consumimos moda en todo el planeta, haciéndola increíblemente accesible para muchísima gente. Y su peso en la economía española es gigantesco. Sí, eso es innegable. Pero la reflexión final que plantean estos textos es potente. Describen una presión enorme, constante, sobre toda la cadena de producción, especialmente sobre esos talleres externos para producir siempre más rápido y siempre más barato. Ya. Así que, más allá del brillo financiero, de la eficiencia logística que es admirable, la pregunta que queda flotando es: ¿cuál es el verdadero legado de un modelo que, sí, democratizó la moda, pero que, según nos cuentan estas fuentes, se construyó sobre una estructura productiva con unas condiciones laborales a menudo muy al límite y en ocasiones directamente precarias? ¿Es este modelo sostenible a largo plazo? No solo económicamente, que parece que sí, sino ética y socialmente. En un mundo que cada vez más mira estas cosas con lupa. Una pregunta muy pertinente, que da que pensar y que conecta con debates muy actuales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad de las fuentes sobre Amancio Ortega e Inditex. Esperamos que les haya resultado interesante. Hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.